Avanzan las reuniones de socialización del proyecto de acuerdo número 169 de 2018, por el cual se crea la política pública de protección a moradores, actividades económicas y productivas de la ciudad de Medellín. Con este tema iniciamos de acuerdo y le damos la bienvenida al resumen semanal de las actividades del Consejo de la Ciudad. La concejal Aura Marleni Arcila Giraldo, coordinadora del grupo de ponentes, afirmó que el cronograma de socialización se ha estado cumpliendo a cabalidad en plenarios del Consejo y en reuniones descentralizadas. El proceso de socialización de la política de protección a moradores va en un proceso, digamos, muy profundo, muy importante dentro de la ciudad. Ya hemos recorrido y hemos hablado con líderes de 10 comunas. En el recinto hemos interactuado con los constructores, con la lonja, con los gremios en general y con las universidades, y esperamos seguir interactuando con expertos, lo mismo que con los demás concejales y con los corregimientos, que ese tema está pendiente. Ahí digamos que en ese proceso yo veo una aceptación a la política pública en general, con observaciones, claro, pero es que la política de protección a moradores se vio desde el plan de ordenamiento territorial, que era una necesidad, que era un clamor ciudadano. El estudio lo hizo la Universidad Nacional hace más de un año y con ese sustento académico, sin improvisar, ahora se está en el proceso de socialización. Es una necesidad que surgió en la discusión del Plan de Ordenamiento Territorial de 2014. De hecho, en el Plan de Ordenamiento Territorial quedó un capítulo con los criterios básicos de lo que debería ser la política de protección a moradores. Ahí están los principios, el derecho a la permanencia, está el restablecimiento del derecho, también se habla de reasentamiento en sitio. Hay unos principios básicos como es la inclusión y la participación. De manera que en este proceso de socialización, en mi concepto, hay una aceptación en forma, digamos, general a la política pública, con observaciones importantes y ya hemos avanzado. Por ejemplo, se requiere que dentro de la política pública se retome lo aprobado en el Plan de Ordenamiento Territorial para compilar en un solo acuerdo todo lo que tenga que ver la política y en un futuro no haya divergencias o discrepancias entre un acuerdo y otro, como lo es, por ejemplo, el caso de los principios. Segundo, se va a incluir el tema del protocolo de la protección a moradores. La protección a moradores está claro desde el Plan de Ordenamiento Territorial que debe ir desde la formulación del proyecto, durante la ejecución, durante la implementación, inclusive después. En todo el proceso tiene que haber una interlocución muy clara con la comunidad y con los afectados. El debate, que se ha hecho lento y en detalle, recoge el mayor número de observaciones que han consignado los distintos sectores consultados. La tarea seguirá en sesiones extras en el mes de mayo. Esta política está desarrollando los criterios del Plan de Ordenamiento Territorial. Y ahí, digamos, no se ha detenido el desarrollo de la ciudad. También se puede afirmar que se ha avanzado en protección a moradores, pero no en la forma óptima que todos esperamos. No creo que esta política esté deteniendo el desarrollo de la ciudad. Lo que está generando es una interlocución permanente con la comunidad, una participación democrática con los afectados, una concertación de las soluciones, pero en ningún momento pretende ni debe parar el desarrollo de la ciudad. La gente tiene temor de que todo esto se quede en teoría, en letra muerta. Por eso el municipio aclara. Esta política de protección a moradores es muy importante porque es pionera a nivel nacional. Nosotros como municipio veníamos haciendo el proceso de protección a moradores, pero vamos a tener un protocolo unificado de cómo hacer todo ese proceso de protección a moradores en cualquier tema de obra pública. Para otros asistentes desde la academia, el proceso todavía le falta y debe considerar aspectos que aún, a su juicio, están dejándose por fuera. Nosotros venimos en representación de todos los moradores que han sido afectados en el municipio de Medellín por el desarrollo urbano, en especial por los miembros de la paralela afectados por el Metrocable El Picacho. Con la actual política pública de protección a moradores encontramos que no existe un protocolo de reasentamiento, no existe un proceso para la implementación de ese proceso de reasentamiento que no existe. Solicitamos que por favor se implementen garantías de participación y por último que se tenga en cuenta la normatividad internacional. Apelan a los derechos económicos y sociales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, que protege a los ciudadanos que son desplazados de sus barrios por obra pública.
Las iglesias y todos los cultos que hay en la ciudad aspiran a que el estatuto tributario los exonere del pago de tributos para las zonas que ellos dedican a la actividad religiosa y la oración propiamente. Una comisión que coordina el concejal Carlos Alberto Zuluaga busca acercar las partes entre las iglesias de la ciudad y el municipio de Medellín. Se trata de una disputa por la aplicación de unos procedimientos de exención tributaria a la que se supone tienen derecho gracias al estatuto tributario. El municipio ha sido absolutamente respetuoso normativamente para poder entregar lo que la ley les ha otorgado desde 1983 particularmente. Y es que en el Consejo Municipal se aprobó en el 2017 un acuerdo con los beneficios tributarios para ellos. Pero esto requiere un tema de corresponsabilidad. El Consejo aprueba unos beneficios y las iglesias deben estar, por supuesto, pendientes de que los beneficios los tengan durante cierto tiempo y que cuando se les van a vencer, pues los vuelvan a solicitar en la oportunidad legal. Nosotros tenemos básicamente 3 temas identificados con las iglesias y que lo venimos hablando con ellos en diferentes mesas. El primero de ellos es un lote muy generoso que tienen en Campos de Paz y es una situación que es ajena al municipio, es una situación que implica directamente a la Superintendencia de Notario y Registro a través de instrumentos públicos, donde son ellos quienes dan la propiedad en Colombia y son ellos quienes dicen quiénes son propietarios de ciertos bienes. Puntualmente en el lote de Campos de Paz hay unos bienes que aún aparecen a nombre de la iglesia, pero que sin lugar a dudas son ya de terceros a quienes ellos les vendieron ese bien inmueble. El concordato aprobó el prohibido gravamen para cobrarle a las parroquias y casas curales católicas tributos por los edificios dedicados específicamente al culto religioso, y desde el Estatuto Tributario de 2017 se hizo extensivo a los otros cultos e iglesias no católicas de la ciudad. Previo unos requisitos que dice el mismo acuerdo municipal. O sea, la gente cumple el requisito por medio del cual se pueden acoger a esta exención de impuestos y frente a eso Hacienda y Catastro van y revisan, evalúan, hacen mediciones y certifican si se puede, no se puede o qué parte se puede y qué parte no se puede. Ese es un trámite tipo técnico. Cuando ya Hacienda tenga ese trámite, ya el concepto por parte de Control Territorial y de Catastro, entonces digamos que se acogen entonces esas entidades, llámese cultos que no son de la Iglesia Católica, incluyendo también las iglesias, entonces llegan acá, hacen el trámite y se acogen. Pero ¿cuál fue la falla? Es que se puso el 28 de febrero como fecha para que la gente cada año se acoja y vaya y haga el trámite. Algo que a juicio de Hacienda del municipio se podría dar, pero con la corresponsabilidad de estas iglesias. Son unos bienes dedicados al culto, destinados al culto. Hay gran parte de los bienes ya con los beneficios, gran parte de los bienes inmuebles dedicados al culto tienen los beneficios, pero hay otros que todavía no lo tienen y los cultos directamente, las iglesias tenían que solicitarlo en la oportunidad legal. La oportunidad legal era hasta el último día hábil del mes de febrero. A algunos se les pasó y es un tema de forma. Pero ahí nosotros estamos sentados en las mesas, dialogando con ellos, revisando los temas y finalmente tratando de ajustar un proyecto de acuerdo para que ellos puedan, por supuesto, pues atender a la realidad y obviar esos temas que son de forma. Esa corresponsabilidad demandada desde el municipio es válida, por ejemplo, para los beneficios a los que tienen derecho las instituciones educativas. Unos exenciones que tenían hasta el año anterior, que venían perpetuados de hace mucho tiempo, pero que no han vuelto a requerir. Y ahí es importante también recordar que antes de que se venzan esas exenciones, los contribuyentes, no solamente las iglesias, sino todos los contribuyentes deben solicitarlo en la oportunidad legal. Reitero, esta administración ha sido profundamente respetuoso de las iglesias. Hemos incluso extendido los beneficios no solamente a la católica, sino a todas las iglesias, porque eso nos lo trae la Constitución del 91. Pero sí es importante un tema de corresponsabilidad, donde nosotros otorgamos la norma y la iglesia directamente nos pide en la oportunidad legal este tipo de beneficios, este tipo de prerrogativas. Proyecto de acuerdo ya presentado, lo tiene la Secretaría General, está en análisis para que la realidad, no obstante, perviva sobre la forma. La voluntad de las partes y la sana armonía prevalecerá finalmente, permitiendo que, sin violar la ley, se llegue a un acuerdo que satisfaga a cada una de las partes. ¿Ustedes saben cuáles son las redes sociales de sus concejales? Les preguntamos por qué es importante que ustedes miren qué hacen y qué están haciendo los concejales en la corporación. Ingrese a www.consejodemedellin.gov.co.
Estás viendo De Acuerdo. El plástico es un material noble que el mundo sataniza por su mal consumo y disposición final. ¿Qué está pensando Medellín con este problema que es de primer orden en la agenda mundial? Veamos. Parece que imaginar un mundo sin plástico no tiene cabida hoy, pues negar la utilidad de este compuesto para la vida diaria de los seres humanos es innegable. Sin embargo, factores como el consumismo exagerado y no reciclar ponen en riesgo grave el medio ambiente. Uno de los problemas que tienen los materiales plásticos sintéticos hechos por el hombre es que están hechos para una existencia relativamente alta respecto a la vida del hombre. El hombre dura 100 años, 80 años, pero estos plásticos pueden durar mucho tiempo antes de que desaparezcan de la vista. El plástico tiene una incidencia muy alta en los rellenos sanitarios, es algo que impacta muy fuerte, es un terrorista visual muy grande. Entonces, una de las ideas es utilizar menos plástico, reemplazando ese material que dura tantos años por otros que se degradan más rápido. Algunos lo llaman de rápida degradación o de biodegradación. El caso de la biodegradación es una búsqueda en este momento bien interesante para obtener materiales que hagan las mismas funciones pero que no duren tanto. En Medellín se generan entre 1.800 y 2.000 toneladas de basura diaria y se estima que entre el 20 y el 30% de esta basura es plástico. Por eso, la meta propuesta en el plan de desarrollo es que el 25% de estos residuos puedan reciclarse. Yo considero que el plástico como material es reciclable. Lo que ocurre es que no todo el plástico se recicla. La reciclabilidad es una función que hay que estudiar y es una función muy compleja porque depende no únicamente del material, sino de la cultura de la población que utiliza el plástico. En este caso, lo que mejor se recicla son las familias que corresponden a las que llamamos poliolefinas, es de polietileno, polipropileno. Esas tienen una reciclabilidad muy alta y se utiliza hoy día para ser reciclados. Otro material que es muy presente hoy día, está muy presente, es las botellas de PET. Y hay una ruta muy definida para el reciclaje del PET. Pero muchos materiales están en muy poquitas cantidades y son difíciles de recolectar. Entonces, una de las dificultades es la recolección del plástico. Necesitamos conciencia de la diferencia de los materiales. Cuando los materiales vienen muy mezclados, eso genera mucho desorden y volverles a dar orden a todo ese montón de materiales es un problema. Definitivamente hay un gran vacío en la sociedad en torno a un reciclaje óptimo y una disposición final de los plásticos que ya no utilizamos, teniendo en cuenta factores como la recuperación, la clasificación y la separación. Detalles que los ciudadanos aún no conocemos en profundidad. Hoy el plástico se ha convertido en un material que ha crecido de manera exponencial su uso y su fabricación. Digamos que el grave problema hoy se está dando en la gestión final de ese plástico, en cómo se está disponiendo adecuadamente. De 300 millones de toneladas de residuos de plástico que se generan al año en el mundo, únicamente se aprovechan o se reciclan el 9%. Tenemos que trabajar para mejorar ese porcentaje. En Medellín, particularmente, que estamos produciendo unas 1.800 toneladas de residuos al día, únicamente estamos aprovechando el 17%. Por eso tenemos que seguir trabajando en aumentar el aprovechamiento, en disminuir la disposición final y en poder incorporar modelos de economía circular que nos permitan aprovechar y reincorporar nuevamente ese plástico como materia prima para nuevas producciones industriales. Prohibir paulatinamente los plásticos de un solo uso, como las bolsas, vasos, cucharas desechables, que son las que más aportan a la contaminación, es una de las propuestas que avanzan hoy positivamente en el Congreso. El reto, lograr que los nuevos materiales biodegradables sí sean rentables. Hoy, digamos, los principales problemas se presentan con los plásticos de único uso. En el Congreso de la República está tramitándose una ley para la prohibición del uso de este plástico. Sin embargo, creo que hay una gran responsabilidad de la ciudadanía, de todos. Tenemos que cambiar nuestros hábitos y nuestros patrones de consumo. Tenemos que mejorar cómo gestionamos nuestros residuos, cómo los separamos, cómo permitimos que estos residuos sean aprovechables y, sin duda alguna, medidas restrictivas como los impuestos, por ejemplo, a la utilización de bolsas han servido en el país de 600
268 millones de bolsas que se consumen al año se disminuyó cerca del 30% gracias a ese impuesto. Sin embargo, yo creo que tenemos que seguir trabajando muchísimo en la educación ambiental para que todos los ciudadanos seamos conscientes de este grave problema y aportemos un poco desde nuestro quehacer diario. Los biocombustibles fueron presentados en plenaria ante el Consejo de Medellín como una alternativa de transición, mientras encontramos medios más limpios para la movilidad urbana y así evitar altos grados de contaminación. Las dos crisis periódicas en la calidad del aire en el Valle de Aburrá obligan a abrir la mente a las nuevas posibilidades que puedan brindar los combustibles alternativos como el etanol o el biocombustible. Los biocombustibles son regulados. El Estado controla la producción, el consumo, los porcentajes de mezcla y los precios. Vale decir regulado, el mercado regulado, es decir, que el gobierno establece el tamaño del mercado. Los biocombustibles, por su capacidad, por su origen vegetal, reducen las emisiones contaminantes a la atmósfera porque ese fue su objetivo desde el principio, o es su objetivo desde el principio, por mandato de ley, reducir la contaminación de las ciudades para que sean más vivibles, menos enfermedades, etcétera, etcétera. En su exposición, directivos de la Federación de Biocombustibles mostraron algunas investigaciones realizadas entre la academia y esa entidad. El cambio de la opacidad de los humos cuando se reduce el empleo de la CPM y se aumenta el biocombustible de aceite de palma debido a que este último no contiene aromáticos. En Colombia se produce hoy etanol que viene de la caña de azúcar para una mezcla mandatoria del 10% en todo el país. Es decir, en Colombia no existen gasolinas puras, sino gasolinas mejoradas con etanol de caña de azúcar. Este etanol de caña de azúcar, a diferencia de la gasolina corriente o de la gasolina extra, tiene 120 octanos. Es decir, que en la medida que se mezcla con las gasolinas, mejora el desempeño del combustible. Además, es un extraordinario oxigenante, reduciendo inmediatamente las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones de material particulado, porque, repito, no tienen los contaminantes que sí tienen los hidrocarburos. Desde el Cabildo Municipal se promueve la investigación e implementación de sistemas energéticos provenientes de energías renovables, refiriéndose al proyecto 031-2017 que busca hacer de Medellín una ciudad más sostenible. Pero se necesita también que el carro que reciba el biocombustible sea un carro con un motor adecuado para ello, un motor no antiguo, porque como lo dije ahorita en el recinto, echarle biocombustible a un carro viejo es como fritar, para salvaguardar las arterias coronarias, como fritar chorizos en aceite de oliva. Se pierde ese aceite de oliva, se pierde ese biocombustible si lo echamos en una volqueta o en un carro de esos viejos. Las consecuencias de habilitar tierras para el proceso de los biocombustibles conllevan a la degradación del medio ambiente, mayor afectación de las áreas forestales y más cambio climático. Por otro lado, pues queda una duda, y es que si en países como Europa, en continentes como Europa, ya están prohibiendo a 5 a 10 años todo tipo de vehículo diésel, ¿por qué habríamos nosotros de embarcarnos en la masificación del uso de biodiesel? Entonces, eso también me deja como una sospecha. El biodiesel se produce con aceite de palma. En Colombia son 550.000 hectáreas, de las cuales 163.000 hectáreas son para biodiesel. Es que así como en Medellín el gas y la energía eléctrica son la apuesta formal, los biocombustibles por su naturaleza deben ser una tercera apuesta. No somos la solución, somos parte de la solución, pero tenemos una solución inmediata. Un tema que requiere más investigación y que demuestre la verdadera dimensión de la contaminación ambiental y la reducción real de sus efectos en la salud. En nuestro canal de YouTube usted puede seguirnos tiempo real día a día. Es el mejor medio para usted saber qué hace la corporación y sus 21 corporados. Estás viendo De Acuerdo.
terminemos el mes del niño con un gran balance sobre lo hecho o no en este cuatrienio en materia de protección a la niñez. Los concejales de Medellín revisaron nuevamente cómo va la ejecución de los programas para la niñez en la ciudad hasta la fecha. La concejal Natalie Vélez, abanderada de esta problemática, se mostró preocupada por la forma como se miden los resultados. Y es como hoy en el Plan de Desarrollo Municipal hay una serie de indicadores de productos, pero hay pocos indicadores de resultado. ¿Qué tan importante es establecer para el próximo cuatrenio? ¿Qué tan importante es establecer verdaderos indicadores de resultado que midan la disminución en tasas de vulneración de derechos a nuestros niños y niñas? No basta con decir que entregamos tantos paquetes de alimentación escolar, no basta con decir que entregamos tantas capacitaciones. Las cifras negativas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes también dejó un sinsabor en la líder del debate. Con respecto a violencias sexuales, rápidamente, la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes fue la de mayor impacto negativo en todos los casos de violencia contra niños, 78.8%. El abuso sexual a niños entre 0 y 5 años ha incrementado en un 14%, la violencia intrafamiliar ha incrementado en un 32%. En el 2018 se presentaron 905 casos de violencia intrafamiliar a niños de 0 a 5 años. En el 2018 se presentaron 38 muertes violentas a niños y niñas en la ciudad de Medellín. Por otro lado, se exigió que ante el superávit con que cuenta Medellín, se han invertido cerca de 300.000 millones de pesos para la financiación de programas sociales, incluido el de la alimentación escolar universal. Un modelo de ciudad que no criminalice la pobreza, que no criminalice la pobreza. Es decir, es que es el hambre y la miseria lo que tira a nuestros niños a la calle, es que es el hambre y la miseria lo que pone a niños y niñas a merced de la guerra, a merced de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Es el hambre el que los pone en la calle como carne de cañón de una sociedad indolente que ha dejado de pensar en ellos hace mucho rato. Más protección del Estado en vez de coerción policial. Protección de los entornos escolares para evitar la deserción por amenazas de combos y disminuir el abuso sexual son las claves para mejorar las cifras, según la bancada del Polo Democrático. Mientras tanto, el consumo de drogas, desafortunadamente, sigue siendo el refugio de algunos menores violentados. La administración ha atendido más de 1.400 y cuando uno va y analiza esa población, se da cuenta que primero, muchos de ellos están allí, y la gran mayoría, diría yo, por problemas de expulsión de la familia, pero ese tema de expulsión de la familia tiene que ver o con consumo de drogas por parte de los padres o quienes cumplen la autoridad al interior de esa familia, porque son familias expulsoras y violentas, o por el consumo de drogas del mismo niño, niña o adolescente. Entonces, estamos interviniendo una realidad que es ya niños y niñas y adolescentes con un problema de adicción severo, ya de adicción, no de consumo simplemente, sino de adicción, con problemas de rupturas en la familia, de violencias, incluso de actuaciones delincuenciales. Las estamos interviniendo, es allá en el final, cuando posiblemente el deterioro ya haya muy poquito para hacer, porque no estamos trabajando en la prevención. Lo grave de la problemática frente a la protección de los niños en Medellín y en Colombia es que muchos de los abusos y violencias son cometidos donde se supone que están más seguros, su casa. Mayormente los agresores de esta violencia intrafamiliar son los padres en un 60% de los casos. Lo otro preocupante son los exámenes médicos legales por delito sexual, que en Colombia alcanzaron los 13.450 exámenes, mientras en Medellín en el año 2018 fueron 2.172. Tristemente, la mayoría de los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes se da en el 86%
por familiares o conocidos de la familia y en el 76% de los casos en el entorno de seguridad del niño, que es su vivienda. Aquí termina nuestro resumen semanal. La última semana del mes de mayo el Consejo tendrá periodo de sesiones extras en las que se abordarán temas importantes de ciudad que están concertándose entre Alcaldía y la mesa directiva del Consejo. Hasta pronto.